día de hoy vamos a comenzar con un programa donde queremos motivar a la juventud salvadoreña. Este programa se basa en contar historias juveniles, la cual tendrá un nombre, La Voz de Nuestra Generación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Davy Vázquez, líder juvenil. En este momento hace parte del Honorable Consejo, una persona que nos ayuda a crecer, a engrandecer el municipio, y el día de hoy es el invitado principal que nos va a llevar a este programa. Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Gracias por la invitación desde la Coordinación de Juventud de nuestro municipio. Creo que es un espacio propicio justamente para resaltar las historias que hemos ido hilando durante todo el trasegar de nuestra trayectoria en el liderazgo juvenil, en el liderazgo cultural. Yo creo que un poquito más adelante estaremos ahondando justamente en esos temas, pero qué bueno que se hagan esos espacios para que conozcamos, como lo dice el nombre de este programa, la voz de nuestra generación. Hemos estado escuchando y generalmente los jóvenes siempre escuchamos lo que pasó antes, pero nunca nos preguntamos qué es lo que pasa en nuestro contexto actual. Entonces creo que sería fundamental, y ese espacio brinda la posibilidad de conversar justamente sobre todas las historias que tenemos los jóvenes por contar, por decir, por ahondar en todas sus profundizaciones, de todo lo que pasa en Santa Bárbara desde la visión de nuestra generación. Entonces yo creo que es muy valioso el programa y el proyecto Juan. Davy, un participante esencial en este proyecto que se quiere comenzar a ejecutar. La verdad, no veía una persona más digna para ser parte de este programa. Davy, comencemos aquí a son seco y quiero que usted en realidad le cuente qué es lo que usted ha vivido con el tema juvenil. Comencemos. ¿Cuándo comenzaste con las primeros pasos de juveniles? ¿Cuándo fue? Bueno, Juan, pues desde el colegio fuimos resaltando muchas veces por la capacidad de participar en procesos culturales más que todo, si estamos hablando de grupos de danza, grupos de teatro. El concurso de oratoria que se realiza, por ejemplo, en la Jesús María, actualmente fue de cierta forma impulsado desde nuestro liderazgo junto con la propia Marta Cecilia Giraldo. También el grupo de danzas que en el momento se llamó Tradición Folclórica Colombiana, el grupo de teatro Maguaré, y desde justamente el liderazgo desde el colegio yo creo que nos fue impulsando toda la capacidad de poder interactuar con otras personas, de trabajar en equipo, de poder brindar y apoyar con ideas y diferentes propuestas. Fue así incluso como llegamos en 2018 a la personería de Jesús María Rojas Pagola. Soy egresado justamente de este colegio, amante a profundidad de sus capacidades como institución para jalonar todo el tema artístico y cultural del municipio, y fue desde ahí que fuimos como creando la capacidad de impulsar todo el tema de liderazgos. Justamente estando en esos grupos llegaban personas de diferentes digamos instancias o instituciones buscando de pronto esos grupos que estaban conformados y apoyar a los pelados en diferentes temas, ¿cierto? A nivel de habilidades para la vida, a nivel de proyecto de vida, a nivel personal, a nivel psicológico y demás. Y fue justamente por allá en 2016 cuando, por un llamado desde la Coordinación de Juventud de ese tiempo, que estaba a cargo de la Corporación Nakama, cuya directora en ese momento era la trabajadora social Andrea Escobar, que hace poco nos acompañó en la Secretaría de Salud del municipio, y fue justamente en ese espacio junto con otras personas, otros compañeros, otros jóvenes y otras jóvenes, tuvimos como la capacidad de ir ahondando mucho más en el tema de la proyección de un liderazgo juvenil. A raíz de eso, fueron desarrollando otros procesos, otros proyectos, y yo creo que fue ese espacio de vinculación directa con la administración municipal en un club del municipio de Santa Bárbara, un club juvenil que se llamaba Juventud Diversa y Soñadora, que fue el espacio en el que nos pudimos reconocer incluso entre varios liderazgos y poder ir catapultando todo ese tema de capacidad, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel regional y subregional. Davy, no, cuéntenos ese chip. O sea, quiero saber, porque digamos que en este momento nosotros trabajando con el tema social, el tema de las comunidades, se despierta un chip muy interesante que es el por qué. Quiero saber el por qué usted comenzó con el tema social. Yo sé que llevabas procesos culturales, recreativos, grupos juveniles, pero cuando uno analiza y uno llega como a ese diálogo, uno tiene que hacer la introspección en sí mismo y analizar por qué me gusta lo social. ¿A usted cuando le despertó ese chip? Pues yo creo que justamente el tema de estar al lado de personas de diversidades muy diferentes, o sea, de entornos muy distintos, los que nos llevaron justamente a despertar como el tema de la necesidad de impulsar y de apoyar. Yo soy muy fanático y sigo a quien me parece que ha sido uno de los grandes líderes a nivel de Colombia,
y es Jaime Garzón, ¿cierto? Que lastimosamente no está vivo en este momento, pero desde la capacidad incluso y desde todo lo que realizó ha sido capaz de impactar generaciones. Jaime tiene una frase muy grande y es: los jóvenes no toman el liderazgo de su propia, ¿cierto? De su propia vida, de su propio entorno, pues nadie va a fumar, nadie va a venir a salvarse, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ha sido justamente ese llamado de Jaime desde un simple video incluso, ¿cierto? Y también un llamado por allá del expresidente de Chile, Salvador Allende, que dice que los jóvenes por naturaleza somos revolucionarios, ¿cierto? Y ha sido toda esa capacidad general que hemos venido como realizando y todo lo que uno se va encontrando, escuchando, compañeros, personas que están personas llegadas a uno, personas a las que uno generalmente cotidianamente ve en la calle, normalmente uno se siente a escuchar. Y yo creo que uno ahí es donde uno como que se le despierta la necesidad de hacer algo más, ¿cierto? De salirse un poco como de lo cotidiano, de la rutina, de lo que generalmente siempre vivimos, porque cada quien pues tiene su propia vida y cada quien tiene sus problemas, pero a nivel general así como la necesidad de dar un poquito más, de brindar ese granito de arena justamente como la transformación del entorno que uno mismo vive. Y a raíz de eso, cuando uno quiere transformar el entorno que uno vive, yo creo que se va desplegando una serie de entornos más grandes y mucho más proactivos, donde uno dice, bueno, puedo llegar a mucho más, con mucho más, pero siempre de la mano de otras personas. No solamente uno como individuo, sino trabajando siempre muy en común, muy en comunitario y muy en común. Y no sé, cuéntanos, quiero saber esos procesos de liderazgo, ¿cierto? ¿A qué te han llevado? Porque digamos que tengo conocimiento un poco de tu historia y conozco que fuiste plataformado departamental. Sí. Entonces digamos que, ¿a qué tú querías llegar cuando iniciaste todos esos procesos? ¿Qué metas has cumplido en este rol social que llevas a cabo? ¿Y a qué piensas más que puedes llegar en este proceso? Juanjo, pues a ver, yo nunca imaginé que iba a llegar a la instancia en la que estoy hoy, que es el honorable Consejo Municipal de Santa Bárbara, con una votación histórica para un joven que por primera vez se lanza al Consejo Municipal, un apoyo tan grande recibido por la población santabarbareña, que de cierta forma vio toda la trayectoria del tema de liderazgo y nos acompañó y nos proyectó justamente el tema de consejo. Nunca fue mi intención incluso estar en la política, nunca. Mis pensamientos cuando estaba en el colegio, cuando hacíamos justamente lo que uno realmente hace, ¿qué te gustaría hacer? O cuando te preguntan a vos, ¿qué te gustaría hacer? Yo siempre respondía, yo quiero ser bailarín profesional o actor de cine, de televisión, ¿cierto? Porque justamente pues el área que yo me movilizaba a nivel cultural es justamente eso. Entonces, a partir del liderazgo, de esa capacidad de representar a mi grupo, digamos, al grupo de teatro o al grupo de danza, se vio como la necesidad justamente de llevar esas voces de los compañeros a las instancias donde podrían estar escuchando, ¿es cierto? Hablamos de una plataforma municipal, empezamos en plataforma municipal, en esta plataforma entramos representando el grupo Tradición Folclórica Colombiana, a raíz de esa representación de plataforma llegamos a la presidencia de la plataforma en su momento 2017, luego de 2017-2018 llega la capacidad y la invitación por parte de la Gobernación de Antioquia para crear la plataforma departamental de juventudes. Nos fuimos a un sondeo a nivel subregional. Gracias a la plataforma municipal de juventudes pudimos coincidir con compañeras de diferentes municipios, hablando en especial de Támesis, por ejemplo, que Támesis a nivel de Santa Bárbara tenemos una hermandad muy fuerte a nivel juvenil, justamente porque los procesos se solidificaron mucho en conjunto. También con el municipio de La Pintada, Valparaíso, Taramanta, pues estamos hablando de los municipios que conforman de cierta forma la provincia de Catama, que luego el otro cuento que no es la provincia de Catama, sí. Pero que a raíz de eso entonces, llegamos a una elección subregional y propusimos pues nuestro nombre para estar en la plataforma departamental. Gracias pues, a los compañeros y compañeras que en su momento votaron, estábamos reunidos los presidentes de las plataformas del suroeste antioqueño, obtuvimos la mayor votación y junto con la compañera María José del municipio de Jericó, fuimos los dos representantes del suroeste para la plataforma departamental. Un año muy complejo, vamos, porque estábamos apenas empezando. Y éramos la única plataforma departamental en todo Colombia. Y fuimos la primera plataforma. Entonces nos correspondía, de hecho, dar como ese primer empujón, ¿cierto? Y de cierta forma como orientar hacia dónde va una plataforma. En la Constitución, muy bueno se lee, y en las leyes, la distinta temporalidad, la ley 85 del 2000 y la 73 del 2000. Entonces uno dice como que, bueno, se ve muy bonito en el papel, pero cómo nos llevamos a la realidad, ¿cierto? Y eso ve como la necesidad directa de quienes integramos la plataforma departamental. Nos encontramos realidades muy diferentes, nos encontramos con jóvenes de Urabá, del Magdalena Medio, del Bajo Cauca antioqueño,
esas realidades que de pronto golpean muy fuerte a otras realidades como las del oriente antioqueño, como las del norte, que tienen otras posibilidades dentro de sus propias subregiones, pero nos encontramos con pelados que desde, digamos, desde el oriente o desde el norte llegaban a 1 hora de Medellín, o incluso nosotros. Pero también con las realidades de los de Urabá o Cauca, que se demoraban 2 o 3 días para llegar a la ciudad de Medellín. Entonces, uno como que iba entendiendo todas las diferencias que hay en Antioquia, todas las diversidades que hay en nuestro departamento. Y de ahí, pues, dimos un salto grande y fue la necesidad justamente de impulsar las elecciones de los consejos municipales de juventud. Que de cierta forma, cuando estuvimos en pandemia en 2020, tuvimos la necesidad de decirle al presidente del entonces, no puedes hacer elecciones de juventudes en medio de una pandemia, ¿cierto? Y la necesidad directa del gobierno nacional en ese entonces era el realizar las elecciones. Pero nos tuvimos que levantar todo el movimiento juvenil de Colombia y hacer un llamado al presidente y decir, no vas a hacer unas elecciones en medio de una pandemia. No te brinda garantías, no te brinda la capacidad de que, bueno, la necesidad de que los jóvenes vayan a votar y estás poniendo en riesgo justamente la vida de los jóvenes. Entonces logramos que para 2021 se hicieran las elecciones al CMJ, a raíz luego de que entregamos la plataforma departamental, se la entregamos a Juan Diego, compañero de Támesis, que también hizo una muy buena representación en la plataforma departamental. Y yo creo que a raíz de eso vimos la necesidad de que Santa Bárbara se solidificara mucho más en su sistema de juventudes. La plataforma estaba inoperante en su entonces, el Consejo Municipal apenas iba a elegir, no teníamos mesa municipal de juventudes, y a raíz de eso como que vimos la necesidad justamente de impulsar todo eso. Entonces llegamos a 2021 y en 2021 ya por medio de lista independiente, que fue la primera herramienta que vimos algunos de los jóvenes que participaron de esta lista, que en el entonces llamamos Juventud Entre Montañas, llegamos al Consejo Municipal de Juventudes con la mayor votación de Santa Bárbara. Ahí teníamos liderazgos, o teníamos incluso en ese momento la representación en el Consejo Municipal de jóvenes que los cuales nos reunimos y vimos la capacidad y la necesidad de ¿cierto? Claro. Entonces ahí tenemos, digamos, los jóvenes como Gustavo Ramírez, Andrés Cardona, Estepa, Camila Cuervo, Juan Fernando Flores, Santiago Osorio, la Mona Sarandón de Borneo, que también es muy buena lideresa. Y nos dimos con la necesidad de juntarnos y decir, bueno, vamos a postular nuestro nombre A, resultamos electos, obtuvimos de las 17 curules entonces, obtuvimos 5 curules, ¿cierto? Yo creo que fue como un tema grande porque éramos por primera vez que nos mediamos políticamente a nivel municipal y a raíz de eso dejamos muy buena elección, ¿cierto? Muy buena votación y competíamos contra partidos muy fuertes. Teníamos el Partido Liberal, teníamos listas independientes que también eran muy fuertes, teníamos el Partido de Dignidad y Compromiso, que también venía haciendo un trabajo muy fuerte a nivel juvenil. Entonces yo creo que sacamos muy buenos resultados. Ya después del tema del Consejo Municipal, Juanjo, que de cierta forma Que se volvió. Sí. ¿Qué es ahora el consejo? No. También tengo una pregunta, porque también hay que entrar en ese diálogo de ello, porque, pues digamos que en ese momento es triste saber la realidad del consejo. Y también hay que hablar y que también hay que dialogar, porque ¿por qué el consejo en este momento está como está? En este momento, pues digamos que cuando inició el consejo, eran 13 curules que habían 2 curules especiales también. Póngame en camisa de 11 varas. Entonces yo quiero saber qué pasó, por qué los jóvenes están migrando del consejo, sabiendo que es una práctica y es un tema de movimiento que se necesita, se da la visibilidad, tiene un acompañamiento, son buenos líderes las personas que hicieron parte y hacen parte del consejo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado? Queremos saber por qué no ha funcionado. Wow, cuando uno se mete en esos procesos, cuando uno ingresa, uno tiene una visión, ¿cierto? Y una motivación para hacer. Sí, claro. Cuando esa visión y la motivación se ven un poco truncadas y vos ves que no estás maniobrando de la forma en la que vos querés maniobrar, te limitan muchísimas cosas. Entonces vos vas como, de cierta forma, dejando a un lado el proceso, ¿cierto? Te vas un poco arrepintiendo de haberte metido en eso. ¿Por qué les digo que arrepintiéndose? Porque usted tiene la capacidad de decirle a una población, en Santa Bárbara tenemos alrededor de 6.500 jóvenes habilitados para votar. Y vos llegarle a una población en colegios, a todos los colegios fuimos, a todos los colegios visitamos, con todos los colegios trabajamos, y con todos los colegios nos comprometimos. Cuando vos te comprometes con toda una población, vos tenés en tu espalda la necesidad de cumplir justamente sus compromisos. Cuando llegamos al Consejo Municipal de Juventud y vemos que está totalmente desarticulado con lo que vos te imaginabas, o con lo que vos pensabas, incluso desde la misma norma, ¿cierto? La norma, yo siempre he dicho, las leyes en Colombia son muy lindas en el papel, pero a la hora de la práctica es muy complejo ponerlas justamente a trabajar alrededor de la población que se necesita. Y más una ley como la nuestra, que es una ley estatutaria, ¿cierto? Es una ley estatutaria, una ley que rige un derecho fundamental. Entonces, alrededor de eso, uno como que
¿A qué vine? Muy difícil. ¿Cierto? ¿A qué vine? Y más cuando vos haces la tarea de reunirte mensualmente, incluso muchas veces más de lo habitual, cada 15 días, proyectas un plan de trabajo, un plan de acción. Sabes que de hecho por el tema del Consejo Municipal de Juventudes tenés de hecho un plan de beneficios, un plan de estímulos, y que no existe el plan de estímulos laborales, ¿cierto? Porque es una de las grandes luchas que hemos dado nosotros, que proyectamos con esa administración municipal y con el trabajo que realizar desde la Coordinación de Juventudes y desde la curul justamente de David Vázquez, podamos sacar adelante el plan de estímulos y el plan de financiación. Pero yo creo que ha sido todo ese tema de desmotivación general de los mismos pelados que hemos estado en el Consejo Municipal, por lo cual muchos hoy se han ido saliendo. En específico, yo trabajé hasta el 2023 en el Consejo Municipal de Juventudes. Hasta el último instante impulsamos todo lo que fue la necesidad de reglamentar el Consejo, de orientar el Consejo a un trabajo mucho más profundo. Nos encontramos con muchos problemas, muchos baches, muchas zancadillas en el proceso y nunca dejamos de trabajar. Pero cuando llegamos al Consejo Municipal de Juventudes y mostramos la capacidad que tenemos, mucha gente nos estaba proponiendo el lanzarte a el Consejo Municipal. Entonces hasta ahí llegó mi visión desde el Consejo Municipal de Juventudes como actor directo, como consejero directo. Pero luego fue que entré a verlo como joven, ¿cierto? Y ahí sí hay que lanzar muchísimas críticas y es uno de los llamados que se hago hoy, ¿cierto? Y es el hecho, Juanjo, de que cuando entra el ego, ¿cierto? A trabajar en lo público y a visionar y a manejar todo el tema de una representación, lastimosamente dejamos a un lado lo que es la población que representamos. Entonces muchas veces, a hoy por ejemplo, yo veo un consejo municipal sesgado desde lo político y a mí me preocupa, ¿cierto? Me preocupa es por el hecho de que no damos la oportunidad de... yo digo, y soy parte hoy de la coalición de gobierno en la alcalde de Jorge Mario Quintana, pero también soy un crítico de la administración municipal de Jorge Mario Quintana. He sido crítico de tu labor desde la Coordinación de Juventudes. Te lo he dicho, lo hemos manifestado, lo hemos hablado en temas de mejorías y demás. En las sesiones del Consejo también lo hemos manifestado. La necesidad de orientar de otras formas los programas y los procesos. Entonces, uno nunca pierde la visión crítica. Y no se puede perder, porque la llega, jamás, eso se puede perder. Pero cuando vos lo perdés y pones por encima el ego personal, ¿cierto? Y vos pones por encima el individualismo, al colectivismo, yo digo, lastimosamente no estamos haciendo trabajo bien hecho, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, para el Consejo Municipal de Juventudes podría mostrar muchísimo más resultados. Pero cuando nos quedamos en la queja, cuando nos quedamos en la reclamación, cuando nos quedamos en no accionar, porque se limita. Entonces yo me he preguntado muchas veces, incluso hoy como concejal, ¿por qué era tan fácil tomar acciones en 2016? Que éramos simplemente líderes juveniles del municipio, que éramos simplemente jóvenes con la capacidad y con la necesidad de explotar al máximo nuestros potenciales. Porque era tan sencillo antes y porque es tan difícil hoy que tenemos las herramientas gubernamentales para hacerlo. Vos lo mencionabas al inicio del programa. Hoy tenemos una cuestión de juventudes amena, allegada a la juventud. Tenemos programas incluso de la gobernación de Antioquia que están impulsando muchos procesos. Tenemos programas desde la misma administración municipal que quiere cobijar a los jóvenes. Tenemos programas del gobierno nacional que quieren cobijar a los jóvenes. Pero hoy es mucho más difícil llegar a las instancias de una forma no tan, digámoslo, formal, ¿cierto? Porque justamente hoy estamos reclamando formalidad. Yo me pregunto, ¿de cuándo acá los jóvenes tenemos de un tema de formalidad? Y eso genera mucho conflicto. Digamos que también eso nos puede generar a los jóvenes en ese proceso. Total. Digamos que a veces es harto, y qué pereza decirlo, pero es cuando usted toma un grupo juvenil es para eso, para la distracción del joven, para salir de la cotidianidad. Y cuando institucionalizamos todos estos programas, lo del tema de la plataforma, lo del tema del consejo, entonces ya comenzamos a hacer ese análisis y vemos viable que las sesiones tienen que ser de una manera establecida, que entonces esta es la manera en la que se va a hacer, y ahí es cuando hay inconvenientes, porque el joven quiere seguir siendo joven. Pero esa visión no podemos tirar, es joven, ¿cierto? De hecho, el eslogan de las elecciones del 2021 fue muy buen eslogan, y es joven vota joven, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿por qué si joven vota joven? Porque el joven no representa al joven. Entonces, es a lo que yo voy, muchas veces lo hemos hablado, y es la necesidad de replantearnos un poco, hoy los líderes que estamos en los escenarios donde estamos, hablemos del Consejo Municipal, que es quien orienta y quien decide en el municipio qué se hace, la Junta Directiva Municipal. Hoy tenemos la gran ventaja de que tenemos dos jóvenes, la concejala Valentina Grajales, quien les habla en este caso el concejal David Vázquez,
y hoy uno que no es tan joven, pero sí tiene incidencia juvenil, directamente ya salió el rango de juvenil, rango de cielo, es por edad, no por vocación. Y es Tonis, ¿cierto? Y Tonis ha hecho un trabajo muy fuerte en temas juveniles, sin que reconocérselo. Pero entonces, ¿cómo dejamos un poco el tema, o sea, al lado un poco el tema de la formalidad? Hoy incluso el tema de los consejos municipales de juventud, yo creo que ha sido uno de los grandes choques que hemos tenido, porque justamente entramos a orientarnos en un tema muy formal, muy de estricto cumplimiento, muy de la carta para tal, y dejamos a un lado mucho los procesos que teníamos mucho antes, que era un tema más de esparcimiento, un tema más de compartir, un tema más de que a vos que te gusta, a mí que nos gusta, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y porque el aparato, ¿cierto? El aparato y la estructura estatal impiden muchas cosas. Entonces, cuando vos llegas a esos escenarios donde te van a poner impedimentos para muchas cosas, gestión, acciones y demás, vos te desmotivas muchísimo. Entonces, es una desmotivación en la que te lleva a vos de pronto a volverte uno más de los que estamos, pero funcionamos, ¿cierto? Pero funcionamos. O estamos y accionamos, o no accionamos. Pero simplemente están, ¿cierto? Sí. Yo entiendo mucho a mis compañeros, y de hecho es una lucha, vos que sos como José, 1000 luchas, ¿cierto? Sí, 1000 luchas, sí. Yo entiendo que es una lucha constante, incluso con uno mismo, lo que vos decías del tema de uno mirar, de uno hacer una introspección, y de uno decirse a uno mismo, venga, ¿qué está pasando bien mío? ¿Qué estoy haciendo bien yo? ¿Y qué no estoy haciendo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Y por qué lo dejé de hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y es porque de pronto nos ha ahondado mucho la problemática del aparato estatal, de la estructura gubernamental, y nos ha cohibido de muchas cosas. Pero antes, cuando es que nunca fue, las puertas nunca estuvieron abiertas totalmente. Sí, yo no. Nunca estuvieron abiertas, ya saben. Pero nosotros buscamos la manera de romper la barrera y de abrir las puertas. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la necesidad de nosotros mismos como jóvenes de decir, venga, necesitamos romper puertas, ¿cierto? Y marcar, de hecho, un antes y un después de lo que ha pasado. No es descontextualizado el hecho, porque no solamente pasa en Santa Bárbara. No se pasa todo. La problemática de los consejos la ha pasado en todo el país. O sea, todo el país, todos se quejan de por qué. El por E qué incluso los consejos departamentales también se han visto fluctuados por ese sentido. ¿Cierto? Sí, completamente. Y aunque el consejo departamental tiene mucha más herramienta y mucha más estructura para poder accionar, hoy se ven truncadas de cierta forma las acciones que queremos. Entonces yo creo que es la forma y el llamado hoy que queremos hacer, y es liderazgo no es fácil, y nunca será fácil. Ser líder de cualquier cosa, de lo que sea, del grupo de la iglesia tal, el grupo de danzas tal, el grupo de teatro tal, el grupo de school tal, o el grupo de los tres amigos que vamos a jugar catapis al parque, que es también un grupo juvenil. Entonces, nunca será fácil esos liderazgos, y mucho menos tomar la vocería entre 10, 20 y 30 de decir yo voy y represento. Eso nunca va a ser fácil, y jamás va a ser tal, y jamás va a tener todo el camino ya demarcado, pero el camino lo vamos construyendo nosotros, y lo vamos haciendo nosotros, ¿cierto? Por algo hablamos de la colonización antioqueña, a lo mejor nos fuimos a esos caminos. Entonces, hoy la necesidad justamente es esa, de que los jóvenes asumamos la responsabilidad que tenemos, y que dejemos de quejarnos, porque nos quejamos por todo, porque no nos gusta nada, porque lo que hacemos no nos gusta, porque lo que hace esta persona no nos gusta, porque es el alcalde, el gobernador, el presidente, Pero venga, entonces tenemos escenarios para poder llevar esas acciones, pues esas ideas que usted quiere hacer, justamente al espacio donde se necesite, donde puede tomar, digamos, la fuerza para poder llevarlo a cabo, pero vos lo llevas. Es que con eso yo también llego al diálogo, que tenemos la discusión que vos siempre ves, que es la que yo casi siempre tengo con, digamos, con ese consejo, con esa plataforma. ¿Qué es eso? O sea, digamos que los municipios cuentan con recursos, digámoslo entre comillas. Se supone que son mínimos para la coordinación de juventudes, es muy complejo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se exige a un coordinador? Que sacamos una semana de la juventud, ¿cierto? Y ya de ahí, pues, no hay más recursos para la coordinación de juventudes. Para los jóvenes hay demasiados recursos, sí, ¿cierto? Pero solamente para la coordinación es realice una buena semana de la juventud, intente crear proyectos que sean a beneficio, pero también es eso, hay que entender de que el recurso de jóvenes está. Comencemos a girar. Uno de los procesos banderas de parte de la administración en el tema de los tiquetes estudiantiles, ¿cierto? Que es un programa muy bonito porque en realidad está llevando una necesidad que tienen los jóvenes, que es como estudio con unas garantías establecidas. Está, y está joven. Llegamos a un tema que a mí me parece la transversalidad. Casi la palabra. La transversalidad de la juventud. Plenamente de acuerdo. Y así esa ha sido la excusa de administraciones X, municipales, departamentales, nacionales.
Porque dicen, es que a nivel deportivo estamos tomando acciones para los jóvenes. Entonces, las 10 escuelas de fútbol que dicen, no, bueno. A nivel educativo estamos teniendo un tema de la juventud. Etiquetas estudiantiles, los útiles escolares, en fin, en fin, en fin. Y así vayamos tomando área por área y todo tiene responsabilidad con juventud. Todo tiene. Pero como lo que de todos no es de nadie, entonces yo siempre he dicho, y yo, pero venga, no, es que eso es un tema muy aparte, ¿cierto? A lo que es juventud en sí, ¿cierto? Y eso es lo que vos te realizas en este momento, claro, la coordinación de juventudes. ¿Cómo reforzamos el aparato estructural de la coordinación de juventudes para poder impactar a el tema juvenil? Y que sea joven. Y que eso es lo importante. Digamos que en este momento de acá dialogando un poquitico y saliéndonos un poco el tema, digamos lo que hizo la Secretaría del Departamento con el tema de Juventudes, que es un programa, digamos que el recurso no sale en la Secretaría porque fue una Secretaría que nació sin recursos, fue una Secretaría que fue muy complejo, la construcción inicial, pero que la vayan a eliminar. pero que eso nunca, por favor, porque al menos contamos ya con un enlace directo del departamento, que eso nunca lo tenían. Pero entonces ahí digo yo, que ellos qué fue lo que hicieron, pues listo, recursos no tenemos acá en la Secretaría, pero entonces estructuremos algo que en realidad se sabe a los jóvenes. Y digamos que, por ejemplo, sale el programa de Jóvenes para Adelante. Es un proceso que viene por parte de la gobernación, que es una de varias secretarías, pero que en realidad no maneja el recurso de la secretaría, pero que sí está llegado para jóvenes. Porque es que lo que falta con los recursos, digamos que transversalización de esos recursos, pero no están llegando a los jóvenes, que es la idea principal que no se tiene. La estructura Estatal de ¿qué pasa en todo eso? Mandan 100, llega uno. Entonces, vos sos un tema fundamental porque la Secretaría Departamental fue una lucha incluso nuestra también desde hace mucho tiempo, no digo solamente de mi generación, sino de generaciones pasadas. Muchos años. Y gracias a la gobernación anterior fue que se implementó la Secretaría sin recursos. Hace pues, no, fíjate con recursos. Obviamente no, digamos que no porque nació un pero no una secretaría, cierto, no lo suficientes para poder llegar al impacto que se requería. Pero el programa, digamos, de Jóvenes para Adelante, por ejemplo, yo creo que es un programa y aspiro de corazón, es mi deseo personal como joven, que sea un programa ganador, que logre el impacto con el cual nace, porque yo creo que es un programa que llega a los municipios y de cierta forma para eso es una selección de municipios, ¿cierto? Dar las posibilidades a jóvenes de tener o el primer empleo o de tener un empleo formal, una contratación directa con la gobernación del empleo, que para mí es algo fundamental. Eso pesa mucho en una hoja de vida. Y el impacto que va a tener a los jóvenes que va a tener el programa, yo creo que va a ser un tema muy grande. ¿Sí? Y justamente de eso tenemos que agarrar nosotros, ¿cierto? Y aprender. Es muchas veces cuando yo te decía, por ejemplo, cuántos clubes vamos a fundar, de qué manera lo vamos a hacer, la pelea nuestra para que en el plan de desarrollo del año pasado estuviese la política pública de juventudes como uno de los procesos principales del plan de desarrollo. Entonces yo creo que ahí uno como que puede ir transversalizando, como lo dice la historia, transversalizando. Pero entonces, si deportes, si cultura, si educación, si hacienda, tienen programas tienen cosas tienen recursos tráiganlos para acá, ¿cierto? Y aquí nos enfocamos en un solo programa e impulsamos todo lo que estamos queriendo impulsar en este momento. A raíz de eso, Juanjo, hay algo muy teso, ¿cierto? Cuéntame. Y es que yo, por ejemplo, hoy veo las estructuras municipales muy débiles a nivel de juventud. Sí, completamente de acuerdo. Yo necesitaría ver, y fue nuestro sueño para el 2016, que hoy quienes lideran los procesos juveniles, como vos, por ejemplo, que sean jóvenes, lógicamente, volvamos al tema de juntarnos, ¿cierto? De la juntanza. No la juntanza para beber, porque eso pues los fines de semana, ¿cierto? Algo que hago un espacio, sí, paso ese espacio de recreación, pues, que nos gusta mucho. Que tampoco podemos dejar, ¿no? Si es necesario. Yo me entiendo joven y también tiene muy necesario. De hecho, si no lo practicáramos nosotros no diríamos eso, ¿cierto? Pero a nivel de esa necesidad justamente de volver a juntarnos para pensar nuestro propio territorio de una forma diferente, yo creo que el programa de Jóvenes para Adelante puede ser el plus directo para los municipios de volvernos a pensar un poco el tema juvenil. Yo aún no puedo decir que los sueños de 2016 no se han cumplido hoy, porque sí se han cumplido. Algunos. Sí, algunos, pues, lógicamente, desde el tema juvenil. De hecho, muchos de esos sueños hoy nos tienen en espacios que, digamos, nunca aspiramos a llegar decisivos. Una queja nuestra antes era que siempre los adultos tomaban decisiones por los jóvenes. Y hoy estamos en la capacidad de decir que hay jóvenes tomando decisiones, incluso para jóvenes y para adultos, ¿cierto? Ojalá el Consejo Municipal sea un espacio netamente juvenil.
ojalá, ¿cierto? Motivación ya, es una ¿Cierto? motivación. Ojalá justamente esos liderazgos que están haciendo tengan la capacidad de decir, yo quiero llegar a ese espacio. Tin, 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 como es las próximas elecciones de los consejos municipales de juventud. Pero entonces, ¿qué motivación le estamos dando incluso nosotros que estamos en el aparato gubernamental a esos jóvenes de decir, ves que eso sí vale la pena? ¿Ves que yo sí quiero llegar? Aunque muchas veces la rebeldía y la necesidad y la falta de es la que le impulsa a uno a poder llegar a esos espacios. Pero qué bueno que podamos voltear la torta y no sea la necesidad ni la rabia la que nos impulse a llegar a esos espacios, sino que sea la motivación de que se está haciendo bien las cosas, yo quiero llegar a continuar haciéndolas bien o a mejorarlas muchísimo más. Entonces es muy complejo, porque es que Colombia tiene una historia de marginar, o sea, de marginar a los jóvenes y de tacharlos y de segmentarlos y de juzgarlos de una forma muy, muy, muy dura. Y aunque ha sido un proceso muy largo, de pronto quitarnos un poco el estigma de que es que los jóvenes son esto, de que es que los jóvenes son lo otro, todo negativo, todo negativo. Pero que tal vez si vemos la visión juvenil desde un punto muy distinto. Yo creo que eso tiene que ser la respuesta de la juventud, ¿cierto? La desestigmatización de los jóvenes. Y a raíz de eso, ¿qué espacio le damos ahorita a los jóvenes para que justamente aprovechen al máximo sus capacidades? Completamente de acuerdo. Bueno, yo aquí pues entrando en lo que me dices, es demasiado importante reconocer esa es la juventud, ¿cierto? Digamos, yo también, así como lo fue David, también comencé también un proceso de liderazgo hace muchos años, pero por temas netamente profesionales, que era lo que yo quería para mi vida, me desplazo a Medellín a estudiar, que eso nos pasa en la gran mayoría, que acabamos con esos procesos juveniles en el municipio, pues para llegar a un conocimiento ya más profesional, que es lo que uno quiere, y es una visión ya más de vida. Pero también nosotros también, ¿cómo vamos a comenzar a decirle al joven, venga, no se vaya del pueblo, acá hay muchas cosas, hay muchas oportunidades, digamos que entre comillas muchas oportunidades, ¿cierto? Porque en realidad nos falta bastante en el proceso juvenil. Pero entonces, ¿cómo motivamos a esos jóvenes o bueno, ni siquiera a los jóvenes directamente, sino también a la administración municipal que yo hago parte, motivándolos a ellos a que traigan esa oferta institucional acá, que traigan universidades? David, no, o sea, lo que estábamos aquí dialogando era, ¿cómo motivamos a los jóvenes que no salgan del territorio? Ahí estaba contando un poquitico las experiencias que se han llevado en varios municipios, trayendo las universidades a los municipios cercanos, por ejemplo, con la historia de Tazo, que están llevando el TDA, el ITM, el Politécnico, hablando de antes que en esa Universidad de Antioquia, la pintada con el Julio C, que es una planta institucional muy interesante porque obvio primero recogen como las necesidades que tienen los jóvenes y ya ahí comienzan ellos como a llevar esa oferta institucional. Nosotros acá en el municipio debemos de implementar esas estrategias. ¿Por qué? Pues porque es muy necesario que los jóvenes primero cuenten con todas las garantías para el tema profesional. Y aparte de eso, pues es necesario que el joven estudie lo que le gusta. Antes pasaban las situaciones que los jóvenes estudiaban algo pues por el simple hecho de que era gratis. Ahora ya hay mucha oferta institucional que te pueden brindar y estás estudiando a tu gusto, porque yo siempre lo he considerado, qué pereza es trabajar en los toda una vida así. Estos días tuvimos una conversación en el consejo justamente tratando el tema de educación. Y era muy charro porque el SENA estaba desatado para hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero cuando nosotros tocamos el tema y la gente, pero es que ya los jóvenes no van al SENA, pero es que los jóvenes no se inscriben, pero es que los jóvenes esto y lo otro. Venga, pero es que no podemos tener 3, 4, 5 generaciones de marroquinería, de calzado, ¿cierto? De lo mismo. Es ahí donde en la parte de la docenta y decís que hay que diversificar la oferta educativa es fundamental, ¿cierto? Eso es necesario traerlo, que llegue al territorio. En Santa Laura no contamos con los espacios, digamos, los propicios para que muchas universidades, con muchas instituciones de educación superior lleguen al territorio, pero ese es uno de los retos que tenemos en la administración municipal y en el consejo municipal, y es el de crear, ¿cierto? Y el de propiciar esos espacios, esa infraestructura educativa para poder traer esas nuevas, digamos, ofertas. Hoy tenemos aquí en este espacio 2 estudiantes de temas de medios audiovisuales, a Pipe, a Estefa, a los cuales conocemos justamente para que están dejando de cámaras, y fundamental, y son esos talentos de los jóvenes, las capacidades, las actitudes de los jóvenes, digamos, lo que lo hacen ver a uno, que hay que traer de pronto algo más, ¿cierto? Algo más. Yo no sé si vos, yo soy muy seguidor en redes de muchos jóvenes, que con el simple celular, con la simple cámara del celular hacen maravillas a nivel fotográfico, a nivel de videos y demás. Yo digo, pero ¿qué ofertas estamos teniendo los jóvenes justamente en tema de comunicación o medios audiovisuales
para no solamente que lo hagan, sino también para que se profesionalicen en su arte, ¿cierto? Y acompañado de eso, hay otro factor, Juan, que es muy necesario, y es el tema de traemos la oferta. Llega la oferta de Santa Bárbara, una oferta diversa a nivel de educación, pero ¿qué capacidad laboral tiene Santa Bárbara para recibir a todos sus facultades y que tengan dentro de Santa Bárbara una forma, una manera de salir a ejercer su profesión? No siempre, es que no todo el mundo cabe en la administración municipal, Sí, claro, no. ¿cierto? No todo el mundo cabe en los colegios, no todo el mundo cabe en las pocas empresas que hay en Santa Bárbara. Y las empresas que hay en Santa Bárbara no tienen la oferta, digámoslo, para todas las diferentes disciplinas a nivel educativo. Entonces, ¿cuál es el otro reto de Santa Bárbara? De pronto traer empresa, ¿cierto? Generar empresa o crear empresa en todas las diferentes áreas donde puedan aplicarse las profesiones que hoy demandan los jóvenes, ¿cierto? Entonces estamos hablando del tema de empresas turísticas, Sí, ¿cierto? Empresas a nivel de infraestructura, construcción, una cosa y la otra. los ingenieros. En Santa Bárbara no se construye de cierta forma, de una forma calificada, y lo se construyen porque tienen las capacidades de hacerlo. Y ¿cierto? recursos económicos. Exacto, pero y contratan gente afuera. Sí, obvio, por ejemplo. Y tanto talento te da. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, un banco de empleo juvenil, Sí. ¿cierto? Donde estén las hojas de vida de los jóvenes de Santa Bárbara y cualquier persona pueda llegar y preguntarte a vos, Juanjo, un ingeniero, una arquitecta o tal cosa. Y toda esa base Y ahí está la capacidad de la base de datos de decirles que aquí sí tenemos el talento para hacerlo, ¿cierto? Para ejercerlo. Entonces, ahí es donde uno tiene que sopesar de pronto qué oferta traemos, pero también qué oferta educativa traemos, pero qué demanda laboral también tenemos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ahí uno dice, entonces el medio, no solamente es trabajar, porque también podríamos hablar de que los pelados vayan a lavar Es que también hasta Medellín ponía ahora, porque estamos estamos muy cerca de que a Medellín, pues estamos a una, digamos que en este momento estamos a 1 hora y 20, 1 hora y media, digamos, ya después de que. pero de pronto, a nivel educativo es reducir el costo de poder educarse, Sí. ¿cierto? Reducir la necesidad de los pasajes, de la alimentación, del tema de pronto una estadía en Medellín. Uno que lo vivió es muy complejo, ¿cierto? Sí, Uno, por ejemplo, que no tenía la capacidad económica de poder sopesar su carrera, estudie, trabaje, o estudie, o trabaje, o estudie. Entonces uno era como, ¿qué hago? O llevo el pan a la casa, o me quedo sin el pan en la casa y me voy a estudiar por nada. ¿Cierto? Más temprano, lo llevo para la casa, lo más temprano. Es la necesidad también de pronto cerrar la brecha educativa, que yo creo que ha sido también, hoy tenemos las oportunidades para el tema de matrícula cero, el tema de la ayuda digital de Antioquia, los programas que hizo Berta con el TEA también justamente a nivel municipal, el tema, todo lo que vos incluso desde tu gestión como Secretario de Juventud has traído. Hoy vemos que hay una oferta incluso para un tema internacional, ¿cierto? Una universidad en Brasil, yo creo que eso es una gran oferta. Existirán temores, Yo tengo una pregunta académica. muchos temores. Bueno, van a estudiar en Brasil. Yo me cuestioné, es una pregunta que yo me. No me la hagan, No, no, o sea, ponete a pensar, o sea, yo hacía un análisis, yo, bueno, listo, bien, la verdad, en Brasil. Y yo analizaba, pero digamos que ahí me llegó una crítica, porque bueno, listo, vamos a estudiar en Brasil, pero y el tema del idioma, o sea, yo analizaba como que viendo los contras del proceso, yo diciendo, listo, es porque sí, En la oferta, en la oferta dice un coso de que vamos a estudiar de el tema manera del idioma es un tema cierto. pero también hay que comenzar a traer esa oferta. Acá, digamos que la problemática establecida es que casi ninguna persona sabe hablar varios idiomas. Bueno, O sea, no lo analizo, no lo analizo pues porque la oferta en Brasil va a ser así, sino que digamos que sería muy chévere que también tengamos la oferta general directamente para el tema de los idiomas. Ahora es muy necesario. O sea, yo ahora, por lo mínimo, si vos estás, o sea, si vos sos bilingüe, ¿cierto? Si vos sos bilingüe, eso te abre otro y ahora lo sigo completamente. Ahora el tema de la facilidad para poder trabajar de manera virtual con empresas de Estados Unidos, de varios países diferentes. Entonces también hay que comenzar a motivar al joven a decirle, venga, es que es muy necesario que también estudien estas carreras. Digamos que carreras, pues decir que no serían carreras, sino como un proceso del tema de idiomas, porque eso te va a abrir completamente un mundo diferente. Es más que ¿Qué opinas de eso? el tema del bilingüismo, del segundo idioma, es más que necesario. Para quienes tenemos el privilegio de estudiar, digamos, en la Universidad de Antioquia, o en la Universidad Nacional, o en diferentes universidades, para vos, uno de los requerimientos para vos poder graduarte es que tenés que tener un segundo idioma, ¿cierto? Pero entonces, para quienes no tienen el privilegio de estar estudiando en una universidad que brinda el tema del bilingüismo o algo por el estilo,
yo creo que el acercar el tema del segundo idioma a Santa Bárbara es más que fundamental. Hay muchos que lo hacen, pero porque tienen la capacidad económica de pagar sus cursos, de pagar sus, pero los diferentes temas de clases y demás, para ellos que no tenemos la posibilidad. No nos vamos muy lejos, Santa Bárbara es una población 60% rural, ¿cierto? Entonces, al campo que y mismo va a llegar siempre la profesora, que también es la profesora de matemáticas, de ciencias naturales, la profesora de física, la profesora de química, y aparte la profesora de inglés. Entonces, eso es una buena estrategia que podrías pensar vos desde la capacidad de la Comisión de Juventud, ¿cierto? O sea, sí. Imagínate la línea de gobierno, que es la que tiene funciones de educación, de cómo vamos a poner de pronto el tema, para mí el inglés, porque pues es el idioma, pues, sí, hoy está pues a nivel de la globalización, pues más metido en el tema laboral. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a hacer entonces para acercar el inglés a Santa Bárbara? Porque no, tampoco sabemos pues, nos vayamos muy lejos en el colegio de inglés, que era un inglés básico, ¿cierto? Y uno en el colegio, lo único que quiere ver es el subir, el verbo, subir, pues. Sí. Hay unos que lo toman así, otros que les indican que le encanta el inglés, porque qué. Pero entonces, ¿cómo generar esa capacidad de que aún nuestros niños, jóvenes y también adultos puedan acercarse al segundo idioma de una forma que no sea tan costoso? ¿Cierto? Hay ofertas a nivel de inglés, pero es muy costoso. Sí. Y de pronto eso, en lugar de disminuir la brecha, la abre mucho más. Sí. Entonces, ¿cómo llegar a los escenarios, digamos, a las escuelas rurales, con tutores de inglés? Uno se pone a pensar vainas locas en este momento, pero ¿por qué no llegamos a las mismas universidades con una propuesta de justamente de tutorías desde los mismos practicantes de las carreras de los segundos idiomas, ¿cierto? De lenguas y demás, para traerlos a toda la para que nos leguemos en el territorio y podamos enseñar el segundo idioma y demás. Entonces también es el tema de tocar puertas, de planificar bien los próximos proyectos, pero es más que necesario que en nuestro municipio exista este tema. Yo, por ejemplo, toco un tema que no va a ser muy en 50 años. Santa Bárbara se proyecta como un municipio turístico, ¿sí? Que y una oferta turística en la diversidad del turismo. Turismo religioso, turismo de deporte extremo, turismo simplemente de paseo y demás. Pero ¿qué capacidad tenemos en Santa Bárbara de recibir a un extranjero? Digamos, un comerciante, don Jairo en la sala del SAR, que Jairito, que Jairo que extranjero no va a ver Santa Barbareño. en Monterrey. Aquí van a decir a Monterrey que un extranjero que no No, y es que no vamos pues muy largo, o sea, es que yo creería y consideraría que de los negocios de acá de Santa Bárbara, creería que no va a recibir un extranjero. Y si son dos contados es muy poco, ¿cierto? Pero entonces ahí se abre una problemática, pero también una oferta a nivel de cómo solucionamos, ¿cierto? Te pongo un ejemplo claro, en Tames, por ejemplo, existe una línea turística que la brindan los jóvenes, que son los jóvenes que tienen los guías turísticos, que hacen todo el proceso de redes turísticas y demás, y son ellos quien guían a los turistas en todo el proceso de reconocimiento territorial. Son esos jóvenes a quienes hoy tienen la posibilidad de un empleo, ¿sí, cierto? De aumentar su calidad de vida en su municipio, reconociendo su territorio, y aparte de eso, es que nadie va a contar lo suyo de la forma en la que lo cuenta uno mismo. Pues nadie va más a Santa Bárbara de como la vamos nosotros. Y nadie va a vender y va a dar a conocer a Santa Bárbara de la misma forma que un santabarbareño, con su arraigo, ¿cierto? Esta piscina, por ejemplo, que ya tiene hoy un margen de imágenes de Santa Bárbara, de referenciales muy tesas, ¿cierto? La chiva es para donde van los papás, ¿sí? Entonces uno dice, hay una probabilidad de que los jóvenes se vean riesgo de estudiar turismo, digámoslo, desde ese arraigo pueda vender su propio municipio. Entonces ahí se abre una oferta grande a nivel turístico. Y el turismo encierra muchísimas áreas, ¿cierto? Muchísimas áreas. No solamente hay guías turísticos, también tendríamos que tener guías turísticos en Santa Bárbara, sí, que se nos oferta ese tema de guianza turística. Hay otras universidades, otros institutos que también lo ofertan. Entonces traer eso acá y quien quiera, yo quiero desde que vea que tengo salida económica. Sí, claro, uno cuando me decía, en la casa yo quiero estudiar, no, yo quiero ser artista, pero te vas a morir de hambre. ¿Cierto? Espero eso. Te vas a morir de hambre porque no estudia medicina, porque no estudia derecho. Ya estamos cansados, tenemos como 500.000 abogados, un mundo de médicos. Necesarias las áreas, a quien le guste y a quien la apasione, pero porque dejamos a un lado el resto digámoslo, de áreas académicas que se pueden tocar y a las cuales también se les puede sacar muchísimo provecho. Hoy el tema artístico, incluso lo vimos en pandemia,
lo único que nos dio de pandemia nos sacó un poquito de todo el colapso de pandemia fue la cultura, fue el arte, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno dice, mira que sí es necesario, que sí tiene salida económica y que a partir de eso y a raíz de eso yo sí puedo generar un tema de empleabilidad, un tema económico fuerte en mi vida, en la vida de mi familia, un impacto grande. Que lo dejamos a un lado muchas veces, sí, pero que hoy es necesario retomarlo, ¿cierto? El aprovechar todas las habilidades, todas las capacidades y todos los talentos de nuestra propia población. Y no, es muy cierto lo que dices, porque en realidad es eso. Y es que bueno, en realidad se ha marcado esa etapa de la vida. Antes usted no estudiaba lo que quería, y eso es completamente de acuerdo. O sea, la gente, lo que decía mi papá, es santo, existían líneas donde el tatarabuelo era abogado, y todas las líneas estratégicas tenían que somos abogados. Tenemos que ser abogados. Pero digamos que ya el joven puede que quiera ser abogado, pero hay otros que no quieren serlo, y a pesar de lo que le pueda decir la comunidad, la gente, sus amigos, sus conocidos, o alguien pues que sea importante para ti, y te dices que es verdad, o sea, que estudia esto, que te va a dar un recurso, porque uno a veces comienza a pensar eso. Pero ¿y entonces mi felicidad qué? Nosotros como jóvenes planteamos mucho eso. Mi ¿Qué vida qué? Mi vida porque qué? es que nos hace felices, o sea, es que, por ejemplo, yo consideraría, pues lo coloco en el ejemplo mío, pues yo no estaría acá en este momento si si lo que estoy haciendo no me gusta. ¿Para qué? Pues lo evito de hacer porque... Y aparte que lo haces mal, vivir malas experiencias. Y eso no es como, ay, tú querías sacar alternativamente. Entonces uno como que ahí entran los conflictos de vida, y más en esta época juvenil, pues los que ya están, los que van jóvenes, estoy bien. Pero una vez en juvenil donde se conflictúa tanto por tantas cosas, ay, qué limpias, ay, qué voy a estudiar, ay, si me voy a graduar, no me voy a graduar, ay, si voy a estudiar esto, no voy a estudiar esto, de qué me voy a estudiar, ay, si mamá quiere que yo estudie, mamá quiere que yo estudie. Entonces es un tema que yo digo que hoy nosotros mismos desde nuestra posición juvenil nos hemos encargado de hacer a un lado, ¿cierto? Y hemos peleado y hemos luchado, con luchas, y hemos luchado mucho justamente porque en los hogares se quite un poquito el estigma de que sí que estudiar lo que le genera plata, pero es que todo genera plata. O sea, todo genera recursos económicos y vos lo sabes, ¿cierto? Y si existe digamos, la estructura para poder hacerlo, para poder venderlo. O sea, es que, digamos, esto, ¿cierto? O sea, el arte de don Sergio Franco, por ejemplo, eso tiene un costo, eso no es regalado, digamos, ¿cierto? Eso tiene un costo, y aparte esto muchas veces es mucho más valorado que muchas otras labores de oficina. Entonces uno de qué manera puede traer ese tema a que sea justamente vendible y que exista la gente que lo compre. Ese es el tema de la oferta y la demanda, es un tema... Sino que y con eso, pues, los artistas mismos lo dicen, ¿cierto? Tú que eres artista y tú que vives digamos que no vives del tema de la danza, porque obvio, Ojalá. tú lo haces empíricamente y lo amas y amas lo que haces, pero obvio no quisiera en algún momento decir, de la danza vivo, o de la cultura, o todo el tema cultural, ¿cierto? Digamos que el tema de teatro. Por ejemplo, acá en Santa Bárbara hay una oferta teatral muy tesa. O sea, usted llega a mirar, por ejemplo, el profe La María, que es una máquina en el tema teatral. Hablemos también, por ejemplo, de Lisa, de Freddy, que son teatreros de hace mucho tiempo, que llevan ese proceso. Digamos que con Elisa, Freddy con el tema de esculturas y todo el tema del arte de muralismo, no vayamos muy lejos con el tema de escritura. Marlene, hablemos de la profesora Marta, hablemos de todas esas personas que nos han motivado a nosotros y que son como el inicio primordial. Sí, hay un punto central, vamos, central a la oferta a nivel educativo que tenemos, en los colegios, todo va ligado al arte, ¿sí? Tenemos el Festival de Danza del TODE, tenemos el Festival de Poesía y concurso de poesía del Guayabo, tenemos el concurso de cuentos que desde la Mutual Luz Divina también se ejerce y se pone empezar a disposición de la comunidad. Tenemos el concurso de oratoria que dirige la profe Marta Giraldo. Tenemos el festival de poesía que se hace desde la administración municipal. Tenemos, en su momento hicimos un festival de cine en el corregimiento de Versalles. Entonces, toda la oferta que vos están viendo a nivel de los concursos y festivales grandes van encaminados al arte, ¿cierto? Santa Bárbara somos artistas por naturaleza. Aquí hemos tenido grupos de danza que han representado a Santa Bárbara en diferentes escenarios, desde la mano del profesor Héctor Meneses, Jorge Mario Londoñi, desde la parte de Andrés Vázquez, muchas personas que han catapultado esas proyecciones artísticas. Acá tenemos a Escaramuza, que nació bajo la dirección de uno de los tantos profesores que han pasado por Santa Bárbara y que han querido dar su huella a Santa Bárbara, y hoy la han dejado porque todavía existen esos grupos.
tenemos la escuela de música del municipio, tenemos las bandas de música, la del colegio del TOE, dirigida por el maestro Alexei. También tenemos el renacimiento de la banda musicomancial del corregimiento de Damasco, y nace justamente desde los actores mismos del municipio de Santa Bárbara. Nos gusta, nos reunimos, hacemos. Entonces, ¿qué oferta vamos a darle a los artistas para que no tengan que decir, es que yo aparte de artista tengo que ir a estudiar esto, tengo que ir a trabajar en tal café, tengo que ir a trabajar en tal parte, tengo que ir a trabajar a tal otra? Eso limita mucho. Es, de cierta forma, ¿qué estamos o qué vamos a hacer? No qué estamos, sino qué vamos a hacer para diversificar una oferta a nivel de empleo, para que no solamente los jóvenes, sino también los adultos que hoy son artistas, y luego artistas reprimidos porque tienen que estar reprimidos en una oficina, reprimidos en lo que sea. Sí. Son muy pocos quienes se ejercen, quienes viven del arte a raíz de lo que han querido crear, porque muchos otros, incluso las bandas han estado, digamos, integradas por diferentes actores, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con tema musical, sino que mi profesión es ser ingeniero, soy arquitecto, soy enfermera, soy doctora, soy médica, tal y tal cosa, y llego los fines de semana a Santa Bárbara a encontrarme con los amigos a tocar en la banda. Mira que hay grupos muy interesantes, pues digamos que a nivel cultural, pues tenemos de todo, o sea, tú comienzas a analizar y tú comienzas a desglosar y tú dices, el tema musical, por ejemplo, los productos que tiene Danilo, ¿cierto? Comenzamos a hablar también de Danilo es el mejor ejemplo que podríamos hablar de industria artística, porque Danilo tiene su propia escuela, de cierta forma vive de la escuela, pero vive ejerciendo lo que ama, lo que le apasiona, lo que gusta. Y se le ve, y es que se le ve en el se nota, entonces se nota. ¿Cuántos artistas tenemos de la mano de Danilo? Por ejemplo, aún cuando los artistas tenemos de la mano del profe Yair, del profe Bocho, que son los directores de la Escuela de Música de Santa Bárbara, justamente, digámoslo, orientando esas áreas artísticas, pero que hoy viven de su arte, de lo que les apasiona. Que es que eso es lo que queremos llegar también, o sea, el joven a veces también migra de lo que quiere hacer, porque ellos analizan y ven y dicen, pues madre, entonces ¿de qué va a vivir? Es muy complejo, pero listo. Ahora en este momento la vida ha cambiado, David, porque tú analizas y tú dices, asesinar, tú cómo vive. O sea, el tema de la danza como es importante, el tema del teatro que te ayudan vos te pones a la industria musical en Colombia, ¿cuánto deja a nivel de recursos, o sea, de la rama económica, de un concierto de Shakira, de un concierto de Maluma, de un concierto de Karol G, de un concierto de quien se sea, ¿cierto? Pero digamos lo que esas grandes estrellas, no solamente reciben recursos para ellos mismos, para la industria como personas y como imagen empresarial. Alrededor de la industria musical, ¿cuánto se mueve a nivel de alimentación, estadías, transportes y demás? Unas piezas del Banco de Santa Bárbara no solamente es el gasto de la energía principal, es el beneficio para transportadores, comerciantes, la industria hotelera, para los mismos actores culturales. Cuando se llama un artista, se le dice, venga, muéstranos su talento y se le da un reconocimiento, o se le da un tema económico y demás. Entonces, sí se puede vivir de la industria artística, sí se puede. Pero hay que trabajar y hay que tener la mentalidad de que uno, mientras está este camino no es fácil, ¿cierto? Pero de pronto llegar a la meta no es fácil. Pero cuando se llega a la meta y se disfruta de ella, uno ya puede tener una estabilidad y una calidad de vida donde llegue. Pero y tú que, pues, vos que has vivido de la danza, que amas la danza, pues digamos que el vivido no en el sentido de que te da un recurso económico, pero que a final de cuentas, David, vos amas lo que haces, es el tema de la danza, te he visto muy activo últimamente con el tema de los programas de danza que está llevando pues a cabo Luz Divina con acompañamiento de la administración municipal, que se está llevando a cabo pues en Versalles y en Damasco. ¿Cómo se siente hacerlo? O sea, digamos, yo sé que es la felicidad que tú puedes vivir, pero que aún así de cuentas es amando el arte, ¿cierto? Eso ya te da una estabilidad económica o una estabilidad emocional, porque es que también hay que comenzar a hacer ese análisis, David, que es que el joven también vive también de la asunción, porque es que vos va a pasar muy desapercibido, pero a veces el joven ya ahora quiere es una empresa, digamos un ejemplo, una empresa, una microempresa, una entidad que me dé ese aporte emocional. Porque digamos que en ese momento la problemática del tema de salud mental en el municipio es grandísima. Entonces, es eso. ¿Vos cómo te has sentido? El lunes, el viernes de la semana pasada estuve en el comité de cafeteros en el Consejo Municipal en sesión y hablamos del tema de las marcas de cafés especiales de Santa Bárbara, ¿cierto? Y nos decía el presidente Alex nos decía en la sesión,
Pero es que todo Santa Bárbara no puede cada uno tener una marca de café especial, cada uno, pues, tendríamos 28.000 marcas de cafés especiales, pues tampoco es ilógico, ¿cierto? Entonces, es la necesidad del agrupar, ¿cierto? Eh, Continuamos. Ay, pero lo que estábamos hablando antes de un pequeño receso. Hemos hablado muchas cosas y muchas de las corporativas lo que falta, ¿cierto? Digamos que, pero en algún encuentro más nos vamos a volver otra vez a reunir, a dialogar de muchas cosas, pero no, lo que veníamos Esperemos que no sea el primero ni el Sí, último. sí, es que es la idea. Hay que traer bastantes invitados acá, donde vamos a comenzar con procesos juveniles, que nos cuenten sus anécdotas, que es la idea de esto. No, David, no, lo que veníamos hablando era que usted cómo se ha sentido en el tema económico viviendo del arte, o sea, porque tú eres un artista innato, una persona que está creada para generar arte, y cómo ha sido de complicado esa vida tuya en el sentido del recurso económico, y también cómo te ha ayudado el arte en el tema emocional, porque eso es lo que nosotros hablamos, que tú lo haces porque es tu pasión. Pues Juan, a ver, pues yo he sido trabajador desde los 12 años, formalmente. Yo sí, formalmente. Con permiso pues y demás. Pues, yo empecé trabajando en la galería, ¿cierto? Uno de los graneros, en el granero principal de don Eduardo Suazo. Luego empecé trabajando pues, en diferentes empresas, en la Mutual Divina. Llegué a trabajar en tiendas de Uno, ¿cierto? Duré 3 años trabajando en tiendas de Uno y también aquí en Santa Bárbara. Y ya pues luego, por temas de tiempos, por proyectos personales, entró al tema del Consejo Municipal, entonces la responsabilidad que acarrea el Consejo, la presidencia del Consejo también fue una responsabilidad muy grande que asumimos el año pasado. Entonces la necesidad justamente del tema de liberar un poco de espacio, porque es que de cierta forma en el ámbito laboral en el que yo estaba me sentía un poco muy presionado por muchas cosas. Entonces, justamente el arte era el momento liberador del día, ¿cierto? Cuando llegamos al ensayo con el grupo de danzas, o cuando salíamos a una presentación, o cuando teníamos el espacio de dispersar un poco la mente alrededor del arte, yo creo que ha sido lo único que hoy me sostiene con vida, ¿cierto? Por decirlo de cierta forma. Porque el tema de la responsabilidad en la casa, de llevar la comida a casa, de pagar la renta, de pagar los servicios, de cosas, pagar lo propio, de pronto muchas veces conflictúa mucho la mente y entre tantos pensamientos, te llegan pensamientos intrusivos, ¿cierto? De los cuales uno no quisiera que lleguen, pero llegan. Sí, claro. Pero ha sido justamente el arte y el tema cultural el que me ha sacado muchos de esos pensamientos y el que me ha permitido liberar mucho de las diferentes emociones que de pronto pueda generar eso no tan benigno para uno a nivel personal, ¿cierto? Ha sido la salida a hoy, por ejemplo, estamos disfrutando del poder compartir el talento desde los procesos que se llevan alrededor con la Mutual Luz Divina, a quien le agradezco profundamente a Gerente Hugo Armando López, también en cabeza del alcalde Jorge Mario Quintana y de la administración municipal. También le agradezco mucho el apostarle a la descentralización de los procesos culturales del municipio, llevarlos a los 2 corregimientos. Hoy estamos en Damasco, estamos en Versalles, de los mismos procesos que se hagan desde la Casa de la Cultura, en cabeza de Octavio Guerra, que es el director de la Casa de la Cultura. Agradecimientos a Ever y agradecimientos a David Pandero en Damasco. Yo creo que ha sido como el tema de que de pronto hemos buscado salidas, ¿cierto? Uno nunca va a estar apretado a nivel económico, pero sí que se ha buscado con la forma y la salida de poder solventar todo ese tipo de cosas. A hoy el tema del estar trabajando, compartiendo el conocimiento, lo poco que sabemos, porque de hecho dentro del arte uno no conoce una mínima parte, pero de pronto el estar compartiendo esto y de estar formando a jóvenes y niños en ese ámbito, pero también el de estar permitiendo que adultos y adultos mayores lleguen al grupo de danzas a dispersarse de la cotidianidad, a salir, porque por ejemplo en Damasco tenemos un grupo que es netamente de mujeres, ¿cierto? Y tenemos señoras ya avanzadas y demás, pero que llegan a ese espacio y lo ven como el espacio de liberación de la semana, de las tareas en el hogar, de las tareas en el trabajo, de las tareas con los niños, del estar pendiente de los esposos o del estar de pronto trabajando. Entonces, alrededor de eso, cuando llega el grupo de danzas, todo se queda atrás. Yo siempre le he dicho mucho a mis bailarines, a mis compañeros bailarines, que cuando uno llega al espacio del ensayo, David queda afuera y entonces el bailarín, ¿cierto? Sí. Entonces todos los pesos que David tiene de todo el día, de toda la semana, de todo lo que pasa,
Esos pesos que quedan afuera del escenario o del espacio donde se practica el arte. Y quien entra es el artista, ¿cierto? Y el artista entra al escenario a dar lo mejor de sí, a entregarse, a liberarse. Los ensayos son liberadores, yo siempre lo he dicho. Uno cuando llega a un espacio donde converge con personas que aman, también les gusta tu propio, es el arte que vos estás manejando, el arte que vos realizás, el tema del simplemente compartir con la pareja, del ahondar, del representar, del salir del mundo cotidiano, del mundo fugaz. Porque yo digo siempre que el tema de la vida es un tema de peso. Te meto pesos, sigas cargando, y la maleta con la que uno anda a diario es la maleta tuya, pero sí la maleta con la que uno se recarga todo el día. Y de pronto dejar la maleta un momentico, así sea 1 o 2 horas, a un lado, y liberarme de todo eso, de pronto permite muchas veces el salir de ese hoyo, de ese nudo, ¿cierto? En el que uno generalmente se mantiene. David, no, acá ya para terminar, ya esto ya está cogiendo forma, hablamos muchas cosas, nos disfrutamos el espacio, nos lo gozamos, hablamos cositas y tips de tu vida, cómo has llevado esa carga de ser ese líder visible para cualquier comunidad. Yo a veces lo he analizado y a veces dialogando con muchos jóvenes, uno a vos te ve acá, o sea, no es que digamos que pero uno lo ve allá es porque ha sido muy buen líder, o sea, siempre es analizado, en todos los encuentros los profes, digamos que las instituciones educativas hablan de ti, David esto, David cuando estaba era esto, comenzó en este proceso, formó, y mira ahora lo que ha llegado, y entonces eso es un mensaje también, que lo que también nosotros queremos es eso, porque este espacio no solamente se está haciendo para que dialoguemos, sino también para que la gente conozca primero tu vida, ¿cierto? Cómo fue que iniciaste, cómo fue que te formaste, y ahora motivar. ¿Tú qué reflexión, tú de pronto qué mensaje le das al nuevo joven, a la persona que está entrando de los 14 años en ese proceso de joven y a los que ya estamos en una un poquito más avanzada, qué consejo nos puedes dar de la juventud, de los procesos? Para los que estamos más avanzados, ¿cierto? Sí, un poquitico. Para la tarde nos quedan 4 años de juventud hasta los 28. Ahí me quedan 3. Sí, se ha añadido mucho en las prestadas. En la provincia. En las prestadas, en los nubes, En Google no te encuentro. no te encuentro porque regional de Monterrey. Sí, sí. Pero bueno, eso es muy bueno. Las experiencias las viviste. Sí, gracias a Dios. Esas son las experiencias que tenemos que vivir. Bueno, de hecho, cuando me hiciste la invitación, yo creo que ha sido uno de los pensamientos que he estado teniendo desde hace ya 2 semanas que vos me planteaste la propuesta, que decidimos llevarla a cabo, que decidimos invitar a esos muchachos, que la intención es que vengan muchas otras personas acá, no solamente jóvenes, que vengan los adultos y nos cuenten el cómo, desde los líderes que son hoy en día, pero cómo fueron en su juventud, cómo fueron creciendo y cómo llegaron a ser lo que hoy son. No es fácil, nunca va a ser fácil. Uno siempre tiene peleas con la mamá, el papá, los hermanos, los amigos, con uno mismo, alrededor de a qué se va a dedicar la vida, lo que hablamos ahorita, alrededor de a qué le va a dedicar el tiempo libre que uno muchas veces tiene. Y es conflictuante cuando vos entregas todo de vos, pero siempre hay una voz detrás que te dice, no, eso no sirve para nada, no, una cosa y la otra, abandona esto, abandona lo otro, o lo estás haciendo mal. Si no cometiéramos errores, no estaríamos acá sentados. Estaríamos en una vitrina, ¿cierto? Expuestos, pues exhibidos como la perfección, pero no somos perfectos. Menos mal no lo son, ¿cierto? Yo creo que hay una de las reflexiones grandes que le acuño yo al Papa Francisco, ¿cierto? Es Papa con el que yo viví mi juventud. Entonces, dentro de todo lo que yo escuchaba y demás, también he sido un poco como he llegado a la iglesia en ese momento de mi vida, alrededor del Papa Francisco, y es que si todo fuese tan certero y tan perfecto, ¿para qué fe y para qué creer? ¿Cierto? O para qué crear, si es lo perfecto. Sí, claro. Entonces, la necesidad del crear y la necesidad del creer incluso nace desde la duda, ¿cierto? Desde la duda y de la inquietud. Si yo no tengo dudas en la vida, yo todo lo tengo Organizado, ¿cierto? Pues bueno, entonces, ¿para qué voy a vivir? Ya todo está listo. La necesidad de la duda, que es una necesidad latente del ser humano, es justamente alrededor del poder decir cómo lo hago, qué voy a hacer, cómo lo planteo, y de poder sacar todo lo que uno lleva adentro alrededor de su propio proyecto de vida. Entonces, hoy el llamado, por ejemplo, que yo sí quisiera dejarle a la juventud santabarbareña y a quien vea este programa, este proyecto en redes y demás, es que tenemos que tener la capacidad
de poder dudar siempre de nosotros, dudar siempre de lo que hay alrededor, de querer mejorarlo, tanto lo que hay alrededor, lo que es el entorno en el que estamos, como lo propio, siempre nuestra necesidad que vaya encaminada al cómo mejorarlo, cómo mejorar lo que hago, cómo mejorar lo que soy, cómo mejorar lo que siento, y eso mismo va a estar alrededor en cómo mejorar el entorno en el que yo estoy, cómo mejorar mi comunidad, cómo mejorar mi colegio, para los personeros, personeras, controladores, controladoras, cómo desde la labor que tienen de sus manos, cómo lo van a hacer mucho mejor, cómo van a dejar la vara alta, para que los jóvenes que vienen detrás también digan, yo quiero superar lo que esas personas han hecho, es más que necesario. Y la responsabilidad del entender que es que los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes somos el presente, ¿cierto? Entonces, y aparte que somos el presente, eso que vemos como futuro será nuestro propio futuro. Entonces, como desde ahora planteamos lo que vamos a vivir cuando seamos adultos, cuando ya tengamos la capacidad de decir que somos jóvenes, que somos jóvenes, porque el ser joven es una cosa muy diferente. Y el sentirse un tema de juventud o un tema de juvenil es una cosa también diferente que lo cataloga incluso la ley, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo yo planteo desde hoy el entorno que quiero vivir próximamente, pero desde lo que estoy viviendo hoy? Entonces, eso es como lo que quiero dejar como en este espacio. Agradecerte profundamente a vos, agradecerle a quien vea el espacio, invitarlos para que desde sus realidades también tomen parte del activismo que se necesita en Santa Bárbara. Una sola persona no puede cambiar la realidad, pero entre todos podemos hacer las cosas mucho mejor. Y sobre todo, que nos apartemos un poco de la crítica, del estar tirando, del estar renegando de lo que pasa, y nos hagamos un poco más conscientes de la necesidad justamente del poder impactar en esos espacios donde se está pidiendo que se impacte para poder transformar y aportar ideas, propuestas, iniciativas que puedan llegar a solventar todas las problemáticas que tiene Santa Bárbara. Nunca vamos a dejar de tener problemáticas, nunca. Siempre van a existir más. Pero si dejamos de lograr eso un poquito mejor de lo que estaba cuando lo recibimos, yo creo que podemos decir que hemos hecho la tarea bien. ¿Qué es lo que uno quiere? O sea, digamos que este programa también es para eso, es para motivar. Es más como un tema de que el joven se entere también de que puede ser grande en el perfil en el que esté. O sea, solamente siendo una persona del natural, está aportando mucho para la comunidad desde cualquier entorno que tenga. Desde el ser civil. Desde el ser solamente un simple joven, digamos, en el tema de juventud, está aportando, pero también hay que hacer incidencia, que es lo que yo a veces digo mucho al Consejo Municipal de Juventudes, porque a veces no hemos dialogado. Yo les digo, muchachos, sí, hay errores. Tenemos demasiada falencia en el tema de juventudes y vamos a tenerlas, porque es verdad lo que tú dices al principio, que estás cruzando. Y nos equivocaremos porque somos seres humanos. Y el tema de la ley a vos te exige un poco de cosas, ¿cierto? Pero digamos que ya uno llegar a ese proceso de poder aplicarlas ya es una cuestión más compleja. Entonces yo les digo eso, hagamos incidencia. Vamos Lo que decía ahorita, el papel carga con lo que se ve y el papel carga con lo que se le escriba. Pero llevar ese tema del papel a la práctica a veces es muy complejo. ¿Qué es necesario? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Que se debe hacer por derecho y por reglamentación? Sí. Pero entonces, ¿qué proceso vamos a continuar para poder llegar a la meta final, que sea la realización de... Es que sí, o sea, es muy claro, es motivar a los jóvenes, es empoderarlos también, es decirles a ellos, son únicos tal cual y como son, y que de ahí de esa belleza que maneja cada ser único puede aportar algo grandísimo en este programa, en este proyecto. No solamente en este programa que estamos haciendo pues en el tema de audiovisual, sino en cualquier necesidad que tiene el territorio, como un simple hecho de ir de pronto, digamos, a alguna vereda del municipio, algún corregimiento, y aportar un pequeño grano con la experiencia que vos tengas, eso va a marcar la diferencia. Entonces es empoderarnos nosotros de ser jóvenes, pero aparte de ser jóvenes, es ese hacer, el llevar, el motivar lo que uno hace y lo que uno ama, para que la gente pueda entender que tenemos diferentes pensamientos, pero que aún así, yo solamente por el simple hecho de explicarte a ti o darte un conocimiento, pues vos ya conoces, hiciste mucho, ¿cierto? Que es lo que uno dialoga. Entonces, decirle al joven en este momento, empodérese de los procesos, hagan incidencia, el territorio tiene muchas necesidades, estamos rediagnosticados. Yo con David lo he hablado muchas veces, tenemos un viaje de caracterizaciones, un viaje de diagnósticos, pero ya no es hora de eso, ya comencemos a actuar. Y para eso estamos haciendo ya estos programas audiovisuales, que lo que queremos es que el joven haga procesos, y que cree, que innove. Es que es el tema que uno no va a transformar el mundo, pero uno sí transforma su propia vida, el entorno que tiene alrededor. Y si todos lo hacemos entre el entorno de cada uno y la vida de cada uno, sí podemos llegar a transformar entre todos la realidad del mundo en el que estamos actuando.
Entonces, no invitarlos a todos. Este programa lo estaremos realizando, publicando pues el video cada 15 días. Todos los sábados estaremos haciendo la publicación del video. Muy agradecidos a las personas que estén participando, que están activamente en el proceso. Y acá tendremos otro invitado. David, tú de pronto, ¿quién consideras que puede ser el próximo invitado? No, Juan, pues hay muchas personas que podrían estar en esa silla, ¿cierto? No digo en el escenario porque estaremos rotando de escenarios pues en diferentes partes del municipio. Ojalá lleguemos a los convencimientos, nos vayamos a la más, o quedamos en la más, por Versalles, las Mercedes, Cordoncillo, a diferentes veredas. Y yo creo que la invitación es justamente a que a que hagamos parte y que este programa lo hagan parte de ustedes. Que se hagan, que se apropien, los que digan de pronto incluso podemos publicar después en las páginas de la administración municipal o en la página de la Coordinación de Juventudes, de pronto a quién podrían invitar. Yo pienso en muchas personas. Hoy pienso, por ejemplo, en una lideresa a nivel cultural que es Valeria Vargas. Pienso también de diferentes personas que ya no son jóvenes, pero que nos podrían acompañar en ese espacio, como es el gerente de la Mutua Luz Divina, como lo es el mismo alcalde, como son otros compañeros del consejo. También me encantaría invitar líderes desde las personerías, contralorías, los de los estudiantes, no sé, las personas, es que hay muchas personas que podrían estar acá presentes, pero yo diría que principalmente, y hay uno de los programas de los que hablamos acá, nuestros próximos invitados podrían ser los dos enlaces en este momento de Jóvenes para Adelante, que podrían contarles desde su propia visión qué es el proyecto, para qué es el proyecto, e incluso qué opinan de todo el movimiento juvenil que hay en Santa Bárbara en este momento. Entonces yo creo que podrían ser muy buenos invitados. Sí, yo también consideraría que pueden ser los próximos invitados y te voy a explicar el por qué ya el programa ya comenzó a ejecutar y necesitamos acompañamiento de los jóvenes en este proceso. Porque digamos que no más que ellos, para que nos cuenten cuál es la estrategia, qué dinámicas hay, para yo también tomarme mi voz y decir, Para que los conozcan. y decir también, muchachos, vea, podemos mejorar en ese aspecto. Y no solamente yo, sino todas las personas que nos vayan a ver, todas las personas que estén en el tema audiovisual, que nos vean y que también nos comenten y nos digan, vea, muchachos, esta puede ser una estrategia que pueden implementar en este lugar para que mejore el proceso. Porque es que es eso, un simple comentario nos va a aportar nosotros demasiado en este programa para poder mejorar en la construcción. Porque hace poquito estuvimos en una reunión donde recibíamos demasiadas ventajas de muchos profes, rectores, comisaría de infancia y adolescencia, donde todo eso lo que hace es ayudarnos a nosotros para que el programa mejore. Que eso es lo que nosotros queremos, que ustedes no solamente sean personas tras bambalinas, sino que también con un simple comentario hagan parte del proceso, que eso nos ayuda a nosotros a construir un mejor territorio. Entonces, no, mira, gracias a todos. Los dejamos pues aquí el cierre nominal del proyecto que tenemos. Muy agradecido con Pipe y con Estefan que nos están colaborando en este programa. Muy agradecidos de verdad y los esperamos en la próxima. Hey, parchado.